El lienzo temblaba bajo sus dedos. Como si el óleo pudiera sentir el peso de su corazón. Sofía dejó caer el pincel. Y el rojo carmesí se derramó sobre la tela. Un grito mudo en la penumbra del taller. En el silencio de la noche sevillana. El eco de una promesa rota resonaba más fuerte que nunca. Sofía tenía 25 años. Una artista de alma inquieta que vivía en un pequeño taller en el barrio de Triana. Sus manos, manchadas de pintura, narraban historias que sus labios nunca se atrevían a contar. Desde niña, había encontrado en los lienzos un refugio donde el mundo no podía juzgarla. Pero esa noche, frente a un retrato a medio terminar, sentía que el mundo entero la observaba, desnudándola hasta el hueso. El retrato mostraba a Elena, su musa, su amor, su herida. Elena, de 24 años. Era una estudiante de literatura con ojos verdes que parecían contener el mar de Cádiz. Su cabello castaño claro caía en mechones desordenados. Y su risa era un poema que Sofía nunca había sabido escribir. Habían sido inseparables desde que se conocieron en una feria de arte en la Plaza de España. Dos almas perdidas que se encontraron en el caos de colores y versos. Pero algo se había roto. Y ahora el pincel de Sofía solo dibujaba grietas. Aquella noche. El calor de Sevilla era insoportable. Incluso con las ventanas abiertas. El taller olía a trementina y a recuerdos. Sofía se sentó en el suelo. Rodeada de lienzos que contaban la historia de su amor con Elena, un primer retrato en el que reían bajo un naranjo. Otro donde bailaban en una plaza bajo la luna. Y uno más. El más doloroso. Donde Elena miraba hacia otro lado. Como si ya no estuviera allí. ¿Por qué sigo pintándote?, murmuró Sofía. Con la voz quebrada. La respuesta llegó con el sonido de un golpe en la puerta. Sofía se levantó. Con el corazón latiendo como un tambor. Al abrir. Allí estaba Elena. Empapada por la lluvia que había comenzado a caer sin aviso. Sus ojos, rojos de tanto llorar, buscaron los de Sofía con una mezcla de súplica y desafío. No debería estar aquí, dijo Elena. Con la voz temblorosa. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quería gritarle. Abrazarla. Besarla. Pero las palabras se atoraron en su garganta. En cambio, señaló el lienzo a medio pintar. Cada retrato que pinto de ti me destroza, confesó. Pero no puedo parar. Elena dio un paso hacia el taller, dejando un rastro de gotas en el suelo. Sus manos, frías y húmedas, rozaron las de Sofía. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Pero ambas sabían que ese momento era frágil. Como un cuadro expuesto a la tormenta. La historia de Sofía y Elena no había comenzado como un cuento de hadas. Se conocieron en un momento en que ninguna de las dos estaba lista para amar. Sofía venía de una familia tradicional sevillana, donde las palabras amor y mujer nunca se pronunciaban juntas. Su madre, Carmen, era una mujer de fe inquebrantable. Y aunque amaba a su hija, sus creencias la cegaban ante la verdad de Sofía. Elena, por su parte, cargaba con el peso de una relación rota con su familia.
que la había rechazado tras descubrir su orientación. A pesar de las heridas, se encontraron en un instante mágico. Fue durante la feria de abril, cuando las calles de Sevilla se llenaban de música y luces. Sofía exponía sus cuadros en una pequeña galería al aire libre. Y Elena, atraída por los colores vivos de un lienzo, se acercó. Sus miradas se cruzaron. Y algo en el universo pareció alinearse. Hablaron toda la noche, compartiendo sueños y miedos bajo un cielo estrellado. Pero el amor, como los lienzos de Sofía, no siempre era perfecto. Las primeras grietas aparecieron cuando Elena comenzó a dudar de sí misma. La presión de su familia, que aún intentaba arreglarla, la hacía cuestionar cada paso que daba con Sofía. Una noche, tras una discusión acalorada, Elena desapareció sin dejar rastro, dejando a Sofía con un corazón roto y un lienzo en blanco. Ahora, con Elena de pie frente a ella, Sofía no sabía si debía confiar. La lluvia seguía cayendo, y el taller parecía un refugio en medio de la tormenta. ¿Por qué volviste?, preguntó Sofía, con la voz cargada de dolor. Me dejaste sin una palabra. Elena bajó la mirada, sus manos apretando el borde de su chaqueta empapada. Porque me equivoqué, susurró. Porque cada día sin ti ha sido como borrar un pedazo de mí. Sofía sintió un nudo en el pecho. Quería creerle, pero las heridas eran profundas. Cada retrato que había pintado de Elena era un intento de sanar, pero también una forma de mantenerla cerca, aunque doliera. Pinta mi corazón, dijo Elena, con los ojos brillando bajo la luz tenue. Píntalo como tú lo ves. Sofía tomó el pincel, pero sus manos temblaban. No sabía si estaba lista para volver a pintar, para volver a amar. Pero en ese momento, con la lluvia golpeando las ventanas y el lienzo esperando, supo que no podía huir. El taller se llenó de un silencio expectante, roto solo por el sonido de la lluvia. Sofía dio un paso hacia Elena, el pincel aún en la mano, y el lienzo se convirtió en un campo de batalla donde el amor y el dolor librarían su guerra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía y Elena intentaron reconstruir lo que habían perdido. Pero el taller, antes un santuario, ahora parecía un campo minado. Cada pincelada de Sofía era una pregunta: ¿era posible volver a amar sin temer al dolor? Elena se quedó en el taller esa primera noche, durmiendo en un viejo sofá bajo una manta raída. No hablaron mucho, pero la presencia de la otra era suficiente para llenar el vacío. Por la mañana, el sol sevillano se coló por las ventanas, bañando el taller en tonos dorados. Sofía preparó un café fuerte, y mientras lo compartían en silencio, sus miradas se encontraron, cargadas de promesas no dichas. Necesito entender por qué te fuiste, dijo Sofía finalmente, rompiendo el silencio. Elena suspiró, sus dedos jugueteando con el borde de la taza. No fue por ti, confesó. Fue por mí. Mi familia me hicieron creer que no merecía este amor, que no merecía ser quien soy. Sofía sintió una punzada de empatía, pero también de rabia. Sabía lo que era vivir bajo el peso de las expectativas. Su madre,
Carmen seguía insistiendo en que encontrara un buen hombre y formara una familia. Cada visita a la casa familiar era un recordatorio de que su verdad no tenía lugar en ese mundo. Entonces, ¿por qué volviste ahora?, preguntó Sofía, con un filo en la voz. Elena levantó la mirada. Y por primera vez, Sofía vio una chispa de determinación en sus ojos. Porque me cansé de huir. Quiero ser valiente. Sofía. Quiero ser valiente contigo. Esas palabras se clavaron en el corazón de Sofía como un pincel en un lienzo en blanco. Quería creerle. Pero el miedo seguía allí, susurrándole que el amor siempre venía con un precio. Esa tarde, decidieron salir del taller. Caminaron por las calles empedradas de Triana, donde el aroma a azahar y el sonido de una guitarra flamenca llenaban el aire. Pasaron por el río Guadalquivir, cuyas aguas reflejaban el cielo rosado del atardecer. Por un momento, todo parecía posible. Rieron. Se tomaron de la mano. Y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Pero la paz no duró. Al doblar una esquina, se toparon con un grupo de hombres que las miraron con desprecio. Uno de ellos murmuró algo despectivo. Y aunque Sofía intentó ignorarlo, Elena se tensó. No dejes que te afecte, susurró Sofía, apretando su mano. Pero Elena no respondió. Su rostro era una máscara de dolor. Y Sofía supo que esas palabras habían abierto una herida antigua. Esa noche, de vuelta en el taller, Elena se sentó frente al lienzo a medio pintar. Pinta, dijo. Casi como una orden. Pinta lo que sientes ahora. Sofía obedeció. Sus pinceladas eran furiosas, llenas de rojos y negros que parecían gritar. El retrato de Elena comenzó a tomar forma. Pero esta vez no era la musa radiante de antes. Era una Elena rota, vulnerable, pero con una fuerza que surgía de sus grietas. Esto es lo que veo, dijo Sofía, dando un paso atrás para observar el lienzo. No eres perfecta, pero eres real. Elena se acercó. Y por un instante, sus dedos rozaron el lienzo, como si quisiera tocar su propia alma. No sé si estoy lista para ser tan real, admitió, con la voz temblorosa. Sofía tomó su mano y la apretó con fuerza. Entonces lo descubriremos juntas. Los días pasaron. Y el taller se convirtió en un espacio de sanación. Sofía pintaba. Elena leía poesía en voz alta. Y juntas comenzaron a reconstruir su historia. Pero el mundo exterior no era tan amable. Los rumores comenzaron a circular en el barrio. Susurros sobre las dos chicas del taller. Carmen, la madre de Sofía, llamó una noche, su voz cargada de preocupación. Hija. La gente está hablando, dijo. ¿Qué estás haciendo con esa chica? Sofía colgó el teléfono, con el corazón en un puño. Sabía que no podía seguir escondiéndose. Pero tampoco estaba lista para enfrentar a su familia. Elena, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Recibía mensajes de su hermano, quien le exigía que volviera a la normalidad. Una noche,
mientras compartían una botella de vino tinto. Elena rompió el silencio. ¿Y si no podemos con esto? Preguntó. ¿Y si el mundo es demasiado grande para nosotras? Sofía la miró, con los ojos brillando de determinación. Entonces pintaremos nuestro propio mundo. El verano en Sevilla se intensificó. Y con él, la presión sobre Sofía y Elena. El taller, que una vez fue un refugio, ahora parecía un lugar donde las paredes escuchaban. Cada pincelada de Sofía era un intento de aferrarse a su amor. Pero las dudas comenzaban a filtrarse como la humedad en las grietas de un lienzo viejo. Una mañana, mientras Sofía trabajaba en un nuevo retrato, Elena recibió una carta. Era de su madre. Una mujer que no había hablado con ella en años. La carta era breve. Pero las palabras eran como cuchillos: vuelve a casa. Elena. Todavía hay tiempo para arreglar las cosas. Elena dejó caer la carta al suelo. ¿Y Sofía? Al verla, dejó el pincel. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. Elena no respondió de inmediato. Sus manos temblaban. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Quieren que me vaya, dijo finalmente. Quieren que deje todo esto, que te deje a ti. Sofía sintió que el aire se volvía pesado. Tomó la carta y la leyó en silencio. Cada palabra era un eco de las expectativas que ella misma había enfrentado toda su vida. No tienes que irte, dijo, con la voz firme pero suave. Puedes elegir tu propio camino. Elena la miró. Y por un momento pareció que iba a derrumbarse. Pero en lugar de eso, se levantó y caminó hacia el lienzo. Pinta, dijo, con una intensidad que sorprendió a Sofía. Pinta lo que significa elegir. Sofía tomó el pincel. Y esta vez, los colores eran más suaves. Como si intentara capturar la fragilidad de la decisión de Elena. El retrato mostraba a Elena de pie en un cruce de caminos. Con Sevilla al fondo. Sus calles vibrantes y sus sombras profundas. Mientras pintaba, Sofía comenzó a hablar de su propia infancia. De las veces que había escondido sus dibujos para que su madre no los viera. Siempre supe que era diferente, confesó. Pero nunca tuve el valor de decirlo en voz alta hasta que te conocí. Elena se acercó. Y sus manos encontraron las de Sofía. Tú me diste el valor para ser yo misma, dijo. Pero tengo miedo de lo que viene después. Esa noche, decidieron enfrentar el mundo juntas. Asistieron a un evento artístico en el centro de Sevilla. Una exposición donde Sofía presentaría algunos de sus lienzos. Era la primera vez que mostraba su trabajo desde que Elena había regresado. Y la tensión entre ellas era palpable. En la galería, los cuadros de Sofía atrajeron miradas de admiración. Pero también susurros. Algunos reconocieron a Elena en los retratos. Y las especulaciones comenzaron a circular. Una mujer mayor, amiga de la madre de Sofía, se acercó con una sonrisa tensa. Sofía, querida, tus cuadros son hermosos. ¿Pero quién es esta chica que pintas tanto?, preguntó, con un tono que disfrazaba su juicio. Sofía sintió que el corazón se le subía a la garganta. Pero antes de que pudiera responder,
Elena tomó su mano. Es mi musa, dijo Sofía. Con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Y mi amor. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer se alejó, murmurando algo. Pero Sofía sintió una extraña liberación. Por primera vez. Había dicho la verdad sin miedo. Pero la valentía tuvo un costo. Al día siguiente, Carmen apareció en el taller, con el rostro endurecido por la decepción. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó. Sin preámbulos. ¿Estás con ella? Sofía sintió que el suelo temblaba. Pero sostuvo la mirada de su madre. Sí. Mamá. La amo. Carmen se quedó en silencio. Y por un momento, Sofía pensó que podría haber un atisbo de comprensión. Pero entonces, su madre dio media vuelta y salió sin decir una palabra. Esa noche, Sofía y Elena se sentaron en el suelo del taller, rodeadas de lienzos. ¿Valió la pena?, preguntó Elena, con la voz apenas audible. Sofía tomó su mano y la apretó con fuerza. Cada herida vale la pena si significa estar contigo. La partida de Carmen dejó un vacío en el taller. Pero también un nuevo sentido de libertad. Sofía y Elena comenzaron a construir una rutina juntas. Pintando, leyendo y compartiendo pequeños momentos que parecían sanar las grietas de su pasado. Pero el mundo exterior seguía siendo un desafío. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, un grupo de jóvenes las increpó. Las palabras eran duras, cargadas de odio. Y aunque Sofía intentó mantener la calma, Elena se quebró. Corrió hacia el taller, con lágrimas en los ojos, y se encerró en el baño. Sofía la siguió, golpeando suavemente la puerta. Elena. Por favor. Háblame. No puedo seguir así, sollozó Elena desde el otro lado. No puedo soportar que nos odien solo por amarnos. Sofía sintió un nudo en el pecho. Sabía que el amor no debería ser una batalla. Pero en Sevilla, donde las tradiciones a veces pesaban más que los sentimientos, cada día era una lucha. Ven conmigo, dijo Sofía. Cuando finalmente Elena abrió la puerta, la llevó al lienzo más grande del taller. Uno que había estado reservando para algo especial. Vamos a pintar algo juntas, propuso. Algo que el mundo no pueda tocar. Elena dudó. Pero tomó un pincel. Juntas comenzaron a crear un cuadro que era más que un retrato, era una declaración. Los colores eran vibrantes, con azules profundos y dorados cálidos que evocaban el amanecer sobre el Guadalquivir. En el centro, dos figuras sin rostro, pero claramente femeninas. Se tomaban de la mano, desafiando al mundo. Mientras pintaban, Elena comenzó a hablar de sus sueños. Quería escribir una novela. Una historia sobre dos mujeres que encontraban el amor en un mundo que no las aceptaba. Sofía escuchaba, fascinada. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podían construir algo juntas. Pero la realidad seguía acechando. Una noche, mientras Sofía trabajaba en el taller,
Recibió un mensaje de su hermano menor. Miguel. Mamá está enferma. Sofía. Dice que no quiere verte hasta que arregles tu vida. El mensaje fue como un puñetazo. Sofía dejó caer el teléfono. Y Elena, que estaba leyendo en el sofá, corrió hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmada. Sofía le contó todo, con la voz quebrada. Elena la abrazó. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. No puedes dejar que te controlen, dijo Elena. Pero tampoco puedes renunciar a tu familia. Sofía sabía que tenía razón. Pero no sabía cómo reconciliar ambos mundos. Decidió visitar a su madre. A pesar del miedo que sentía. La casa familiar estaba en un barrio tranquilo. Con paredes blancas y flores en los balcones. Carmen estaba en cama. Más frágil de lo que Sofía recordaba. Hija, dijo Carmen. Con la voz débil. No quiero perderte. Pero no entiendo tu vida. Sofía tomó la mano de su madre. Sintiendo el peso de años de silencio. No tienes que entenderlo. Mamá. Solo tienes que aceptarme. Carmen no respondió. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía salió de la casa con el corazón dividido. Pero también con una chispa de esperanza. De vuelta en el taller. Elena la esperaba con una sorpresa, había escrito las primeras páginas de su novela. Inspirada en su historia con Sofía. Esto es para nosotras, dijo Elena. Entregándole las páginas. Para que el mundo sepa que nuestro amor existe. Sofía leyó las palabras de Elena. Y cada línea era como un pincelazo en su corazón. Por primera vez. Sintió que podían ganar esta batalla. No contra el mundo. Sino por ellas mismas. El taller se convirtió en un refugio creativo. Sofía pintaba con una pasión renovada. Mientras Elena llenaba cuadernos con fragmentos de su novela. Juntas. Creaban un mundo donde su amor no necesitaba justificarse. Pero el exterior seguía siendo un recordatorio constante de que no todos aceptaban su verdad. Una mañana. Mientras Sofía preparaba una exposición en una galería local. Recibió una invitación inesperada. Era de una organización LGBT en Sevilla. Que había oído hablar de sus cuadros y quería incluirlos en un evento sobre diversidad. Es una oportunidad, dijo Elena. Con entusiasmo. Podemos mostrar quiénes somos. Sofía dudó. Exponer su arte en un contexto tan explícito era un riesgo. Sabía que los rumores llegarían a su familia. Y temía la reacción de Carmen. Pero Elena la convenció. No podemos seguir escondiéndonos, dijo. Este es nuestro momento. El día del evento. El corazón de Sofía latía con fuerza. La galería estaba llena de gente. Y sus cuadros. Junto con las palabras de Elena. Contaban una historia que resonaba con muchos. Había lágrimas. Aplausos. Y por primera vez. Sofía sintió que no estaba sola. Pero no todos los presentes estaban allí para celebrar. Un grupo de manifestantes se reunió fuera de la galería. Con pancartas que condenaban el amor entre mujeres. Sofía y Elena se tomaron de la mano. Enfrentando las miradas de odio con una mezcla de miedo y orgullo.
Esa noche. De vuelta en el taller. Sofía rompió a llorar. No sé si puedo seguir luchando, admitió. Es demasiado. Elena la abrazó. Con una fuerza que parecía sostenerlas a ambas. No estás sola, dijo. Y nunca lo estarás. Al día siguiente. Una sorpresa llegó al taller, una carta de Carmen. Era breve. Pero las palabras eran un bálsamo, hija. Vi tus cuadros en las noticias. No entiendo todo. Pero estoy orgullosa de ti. Sofía leyó la carta una y otra vez. Con lágrimas en los ojos. Por primera vez. Sintió que su madre estaba comenzando a verla. No como quería que fuera. Sino como era. Elena. Inspirada por el gesto de Carmen. Decidió enviar un fragmento de su novela a una editorial. Para su sorpresa. Recibió una respuesta positiva. Querían publicar su historia. Pero con una condición, tenía que terminarla en un mes. El desafío era enorme. Pero Sofía y Elena trabajaron juntas, combinando palabras y colores para crear algo que trascendiera sus propias vidas. El taller se llenó de vida. Con lienzos y páginas que contaban su amor, su dolor y su esperanza. Pero justo cuando todo parecía ir bien, una sombra del pasado regresó. El hermano de Elena, Carlos, apareció en el taller, con el rostro endurecido. Esto tiene que parar, dijo, señalando a Sofía. Estás destruyendo a mi hermana. Elena se puso de pie, con una furia que Sofía nunca había visto. No. Carlos. Tú no decides quién soy. La discusión fue intensa. Y aunque Carlos se fue, sus palabras dejaron una marca. Elena comenzó a dudar de nuevo. Y Sofía temía que la historia se repitiera. Prométeme que no te irás, dijo Sofía, con la voz quebrada. Elena la miró, con los ojos llenos de determinación. No me iré. Pero necesito que confíes en mí. Sofía asintió. Y juntas volvieron al lienzo. Pintaron hasta el amanecer, creando un cuadro que era más que arte, era un juramento. El mes que siguió fue una carrera contra el tiempo. Elena trabajaba sin descanso en su novela, mientras Sofía preparaba una nueva serie de cuadros para otra exposición. El taller estaba lleno de energía, pero también de tensión. Cada palabra y cada pincelada eran un paso hacia un futuro incierto. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en el taller, Elena rompió el silencio. Creo que mi novela está casi lista, dijo, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Pero tengo miedo de lo que dirá el mundo. Sofía tomó su mano y sonrió. Que diga lo que quiera. Esto es nuestro. La exposición y el lanzamiento de la novela estaban programados para el mismo día, en un evento conjunto que uniría sus artes. Era una apuesta arriesgada, pero ambas estaban decididas a mostrar su verdad. El día del evento. Sevilla estaba vibrante. La galería estaba decorada con los cuadros de Sofía, mientras que fragmentos de la novela de Elena se proyectaban en las paredes. La gente llegaba en masa, atraída por la promesa de una historia que desafiaba las normas.
Pero no todo fue celebración. Algunos asistentes murmuraban. Y un grupo de críticos locales escribió reseñas mordaces, acusando a Sofía y Elena de provocar con su arte. Sin embargo, también hubo quienes las abrazaron. Quienes encontraron en sus obras un reflejo de sus propias luchas. En medio del caos, Sofía vio a su madre en la entrada de la galería. Carmen estaba sola, con un vestido sencillo y los ojos llenos de lágrimas. Hija, dijo, acercándose. No sé si entiendo todo esto. Pero sé que eres valiente. Sofía la abrazó, sintiendo que una parte de su corazón sanaba. Elena, que estaba cerca, se unió al abrazo. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Esa noche, de vuelta en el taller, Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. Decidieron que, sin importar lo que viniera, seguirían luchando por su amor. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras Sofía pintaba, Elena recibió una llamada. Era su editora. Con noticias agridulces, la novela había sido aceptada. Pero querían que Elena viajara a Madrid para una gira promocional. Es una gran oportunidad, dijo Elena, con la voz temblorosa. Pero no quiero dejarte. Sofía sintió un nudo en el estómago. Pero sonrió. Ve, dijo. Lleva nuestra historia al mundo. Elena partió a Madrid. Y el taller se sintió vacío sin ella. Sofía pintaba sola. Pero cada lienzo era un recordatorio de su amor. Las cartas y llamadas de Elena eran un consuelo. Pero la distancia comenzaba a pesar. Una noche, mientras Sofía trabajaba en un nuevo cuadro, recibió un mensaje de Elena: vuelve a Sevilla. Necesito verte. Sofía dejó el pincel y corrió a la estación de tren. El viaje a Madrid fue una odisea de emociones. Pero cuando vio a Elena en la plataforma, todo valió la pena. No puedo hacerlo sin ti, dijo Elena, abrazándola. Sofía sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces no lo hagas. Hagámoslo juntas. La vuelta a Sevilla fue un nuevo comienzo. Sofía y Elena decidieron mudarse a un pequeño apartamento en el centro, dejando atrás el taller que había sido testigo de tantas heridas y sanaciones. El nuevo espacio era luminoso, con ventanas que daban al río y paredes que pronto se llenaron de lienzos y páginas. La novela de Elena comenzó a ganar reconocimiento. Y los cuadros de Sofía se vendían en galerías de toda España. Pero el éxito no las cegó. Sabían que su amor era el verdadero lienzo. Y cada día trabajaban para protegerlo. Una tarde, mientras paseaban por la Plaza de España, Sofía se detuvo frente a un banco donde habían compartido su primer beso. Aquí empezó todo, dijo, con una sonrisa nostálgica. Elena la miró, con los ojos brillando. Y aquí seguirá, pase lo que pase. Pero la vida no estaba exenta de desafíos. La familia de Elena seguía siendo un obstáculo. Y aunque Carmen había dado un paso hacia la aceptación, aún había tensiones. Sofía y Elena decidieron organizar una cena en su nuevo hogar, invitando a sus familias por primera vez. La noche fue tensa.
Carmen llegó con una sonrisa forzada. ¿Y el hermano de Elena? Carlos. Apenas habló. Pero a medida que la cena avanzaba, las historias de Sofía y Elena comenzaron a derribar barreras. Hablaron de su arte, de su amor, de las heridas que habían sanado juntas. Para sorpresa de todos, Carmen rompió el silencio. No sé si alguna vez lo entenderé del todo, dijo, mirando a Sofía. Pero quiero intentarlo. Carlos no dijo nada. Pero antes de irse, abrazó a Elena. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Esa noche, Sofía y Elena pintaron un nuevo cuadro juntas. Era un autorretrato, con sus manos entrelazadas y Sevilla al fondo. No era perfecto, pero era suyo. Los meses siguientes fueron una danza de luces y sombras. La novela de Elena se convirtió en un éxito. Y Sofía recibió una oferta para exponer en Barcelona. Decidieron viajar juntas, llevando su arte y su amor a nuevos horizontes. Pero una noche, mientras preparaban su viaje, Elena recibió una noticia devastadora: su madre había fallecido. El dolor fue abrumador. Y aunque Sofía estuvo a su lado, Elena se sumió en una tristeza profunda. No sé cómo seguir adelante, confesó Elena, con la voz rota. Sofía la abrazó, recordándole las palabras que una vez le había dicho. Pintaremos nuestro propio mundo, dijo. Juntas. El duelo de Elena marcó un nuevo capítulo en su historia. Sofía la acompañó en cada paso, pintando lienzos que capturaban el dolor y la esperanza. Juntas, organizaron una exposición en memoria de la madre de Elena, usando el arte como una forma de sanar. La exposición fue un éxito. No solo por los cuadros, sino por la historia que contaban. La gente lloraba, reía y se abrazaba, conmovida por la fuerza del amor de Sofía y Elena. Incluso Carlos asistió. Y aunque no habló mucho, su presencia fue un paso hacia la reconciliación. Con el tiempo, Sofía y Elena encontraron un equilibrio. Sus días estaban llenos de arte, amor y pequeños momentos que hacían que todo valiera la pena. Decidieron casarse en una ceremonia íntima en el Parque de María Luisa, rodeadas de amigos y de la familia que habían elegido. Carmen estuvo allí, con lágrimas de orgullo en los ojos. Hija, has encontrado tu camino, dijo, abrazando a Sofía. La boda fue sencilla, pero perfecta. Sofía y Elena se prometieron pintar juntas cada día, sin importar las tormentas que vinieran. Años después, el taller original fue convertido en un espacio comunitario para artistas LGBT. Sofía y Elena daban clases, compartiendo su historia con otros que buscaban su propio lienzo. Su amor, que una vez había sido una herida, ahora era una obra maestra. Una noche, mientras pintaban un nuevo cuadro juntas, Elena tomó la mano de Sofía. Cada retrato que pintaste de mí dejó una herida, dijo, con una sonrisa. Pero también me dio vida. Sofía la besó, y el lienzo frente a ella se llenó de colores que parecían cantar. Y ahora, respondió Sofía, pintemos nuestro corazón.
El cuadro que crearon esa noche no era solo un retrato. Era un testimonio de su amor. De las heridas que habían sanado. Y de la vida que habían construido juntas. En Sevilla. Bajo un cielo estrellado. Sofía y Elena encontraron su final feliz. No porque el mundo cambiara, sino porque ellas cambiaron el mundo.